Pensar en que necesitamos socios que aporten no solamente dinero. O las reglas se ponen claras y el dinero tiene una justificación y me permites actuar y operar, y si yo te estoy retornando, fue muy complicado porque sí no había ese músculo económico para sacar lo que en su momento se requería, como eran cosas tal vez simples, pero pues que cuando las tienes puestas por una persona no importa, ¿no? Y eran 7 computadoras, 12 personas en una nómina, y bueno, pues fue empezar de cero. Creamos Dinero y Negocios. Mercatotal, a fin de cuentas, Y sé que soy un super emprendedor, me voy haciendo cada día más y mejor, más y mejor. 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 Con mi superpoder todo es posible. Defino mi objetivo, soy invencible. No me conformo y sigo avanzando. Un reto para mí, pero lo estoy logrando. Y la clave siempre ha estado en mí. Mi mente dice que lo voy a conseguir. Siento que sube mi energía y sé que soy un super emprendedor. Me voy haciendo cada día. Gracias. Como vieron, ya no me tocó ser millennial, ya no pude ser millennial, ¿no? Entonces, pero bueno, hoy por hoy estuvo bien que nos diera una pequeña guía de quiénes somos. Hoy soy Daniel Pérez Alamillo. Tengo una fascinación por el tema del marketing. Cuando entendí que el marketing, a fin de cuentas, era la estrategia para generar ventas. No era ni el vendedor, ni era el esquema de publicidad que te puede llevar a las ventas. Es todo el conjunto y es la estrategia. Hoy hay algo que para los que somos mercadólogos no existe, que es el marketing digital. El marketing es una estrategia para generar... ¿Acá? Es una estrategia para generar retorno de inversión. Entonces, ¿quién soy? Creo que soy justamente eso. Todo el tiempo estamos buscando que nuestros clientes, nuestros asociados, nuestros aliados obtengan ese retorno de inversión. Me interesó mucho cuando empezó este tema del marketing digital y crecimos la agencia tiene ya 10 años, Mercatotal, si por ahí nos siguen, somos la agencia de habla hispana con mayor engagement, 3-1 arriba de Mercados 2.0, los que nos siguen por ahí lo podrán constatar, traemos ahí un buen número en Mercatotal, pero de repente empezamos a ver que todo el mundo era digital, ¿no? Y de repente hubo un caso muy padre donde alguien me decía, no, es que yo ya sé segmentar. Y mira, mi producto requiere, y es un ejemplo, ¿no? Requería gente de más de 70 años, que fuera inglés, que viviera en un castillo, que manejara un Rolls Royce, que fuera millonario. Y yo pongo eso y seguramente me va a llegar, ¿no? Y entonces, eventualmente, te salían estos dos, Ozzy Osbourne y el Rey Carlos. Entonces, ahí nos dimos cuenta que la estrategia no es aprender a mover las fichas, y es como un jugador de ajedrez, ¿no? El que sabe mover las fichas no sabe jugar ajedrez forzosamente. Entonces, de ahí el quién soy, ¿no? Entonces, de alguna manera, fui director de este grupo casi 8 años, ¿sí? Es el segundo grupo más importante de medios de negocios en México, ¿sí? Arriba creo que estaría Expansión. Y bueno, el foco que voy a platicarles tiene que ver mucho con este tema claro y típico de este cliché de salto área de confort, no hay edad para emprender, no importa si eres joven o viejo, el emprendimiento seguramente te va a llevar a siguientes pasos, ¿no? Entonces, jugando algún momento con empresarios de mucho nivel que nos tocaba atender por el tema de ser director en esta revista, me sacaron de manera de confort, me convencieron de alguna manera
de asociarme y dirigir con alguien que tenía mucho dinero y sacar una revista. Fuimos a Inglaterra, sacamos la revista Business Class, nos trajimos la solicitud y el permiso para poder publicar en México abajo del 70% de su producto, y entonces eso hacía una revista mexicana. Nos fuimos, hicimos Business Class, esta persona me convence, me traigo 3 o 4 de los mejores clientes de mi revista anterior, ¿sí? Estos clientes, a fin de cuentas, le dieron mucho soporte y mucho proyecto a este proyecto, ¿sí? Entonces, era el emprendimiento. Esta persona, que es en la que realmente radica el FOCOP que estoy platicando, a fin de cuentas, pues lo que había hecho o lo que había puesto, pues había sido dinero y había sido una estrategia económica en la cual yo quise salir de mi área de confort, y de ahí lo que hicimos fue hacer un negocio que fuera rentable. Entonces, este negocio tenía un par de clientes muy importantes donde su mayor productividad estaba en Europa y en Asia. Entonces, nos contrataron para ir a dar pláticas y conferencias a Hong Kong, a China, a Singapur, con más trabajo del de ustedes. Mi inglés es malo, entonces imagínense, de repente se reían, yo no sabía por qué, pero pues, eran 8,000 chinos hablándoles de marketing. Entonces, el socio del que les estoy platicando, sobre el cual estoy basado el FOCOP, que pues me había convencido, me había dicho, salte de 8 años de director de esta empresa que te va a acabar, no te va a dejar más que un 20 de dueño. Pues ahí voy, ¿no? Sí puso dinero, esa es una realidad, un dinero que tal vez yo no tenía en ese momento, pero no quedaron las reglas claras. Y aquí es importante algo, ¿no? Cuando a fin de cuentas mi socio, ¿sí?, platicando la anécdota, empieza a ver que su parte operativa empezaba a viajar mucho. Nos tocó viajar a Hong Kong, a Singapur, a Tailandia, a Italia, porque era el requerimiento del cliente que yo había jalado del otro proyecto. Entonces, viene y me dice, oye, yo soy el dueño. Digo, bueno, igual que yo, tal vez porcentajes diferentes, porque pues tú pusiste dinero, pero yo puse toda la operación. Pues yo quiero que también me inviten a esos viajes. Y dije, bueno, pues yo voy, yo pongo el stand, yo hago la revista, yo hago la parte digital, yo hago toda la convocatoria digital, todo el equipo que está a mi cargo es el que genera esta parte, y a mí me piden y me contratan para dar conferencias y pláticas. Somos el proveedor. ¿Qué le digo al cliente para que te lleve? Porque aparte quieres que te lleven gratis. Digo, la verdad es que esa es la anécdota. Cuando al tipo no le faltaba dinero, ¿no? O sea, la verdad es que no puedo hablar mal de él en general, porque la verdad es que no me quedo de ver nada. No hay un tema de queja por ahí. Estamos hablando de un FOCOP personal, de no haber dejado las cuentas claras perdón, no las cuentas claras, perdón, las cosas claras. Lo que había por escrito era un acta constitutiva de un título de una revista que a fin de cuentas generaba todo esto. Voy, hablo con el cliente, para mala suerte de mi socio, la junta fue en Miami, entonces peor. Me dijo, bueno, pues, hablo con el cliente, le digo al cliente, oye, le invento por ahí un cuento chino, oye, te convendría que al doctor también lo llevaras porque él tiene muy buenas relaciones y para tu negocio. Este señor se dedicaba no mi socio, sino el cliente, a todo lo que es la criptoeconomía, ¿no? Entonces, pues le iba muy bien. En ese momento había un boom del Bitcoin enorme. La parte que nosotros hacíamos era explicarle a la gente por qué no se podía manejar todo el tema de la criptoeconomía como cualquier shampoo en redes, o sea, tiene sus reglas, a la fecha las tiene, y cómo explicarle a toda esta gente qué hacíamos, ¿no? Entonces, bueno, voy, convenzo a esta persona, que era una persona que radicaba en Estados Unidos. Me dice, mira, llevábamos ya muchos años trabajando, desde que estabas en Mundo Ejecutivo, hoy en Business Class,
lo que puedo hacer es invitarle el boleto de avión a Singapur. Me voy muy tranquilo, le digo, oye, pues aquí está, te va a llegar una invitación muy formal, ¿sí? Vamos a estar en el mismo hotel, pero yo tengo que ir una semana antes porque tengo que preparar pues, todo el montaje, todo el tema del stand, todo el tema de esta parte. Entonces, para esto llevaba yo ya un año y fracción que me había salido de la otra revista, ¿no? Ya llevaba yo 8 años. La verdad es que económicamente nos estaba yendo muy bien porque este cliente jalaba 3 o 4 clientes más. La revista impresa, a fin de cuentas, existe y existía por un tema de branding, no por un tema realmente de comunicación global, igual que hoy pasa, ¿sí? Hoy así es. Mi agencia estaba volcada más en hacerle branding y co-branding a estas cuentas que manejarle sus esquemas de redes, ¿sí? Entonces, manejábamos más sus redes que las mías, ¿sí? Entonces, perdió mucho peso Mercadotecnia Total, aunque hoy tenemos 10 años. Esto fue hace aproximadamente 4 años, que les estoy contando, que me salí del mundo ejecutivo, donde sí estaba cómodo, sí había un esquema de confort. Pero bueno, salimos y ahí viene el foco. Me voy a Singapur, muy padre. Para esto, horrible, porque iba yo con 2 guatemaltecos que no tenían visa y entonces no podíamos irnos por Estados Unidos. Entonces, en lugar de viajar 9 horas, viajamos 22. O sea, le dimos la vuelta por el otro lado. Entonces, bueno, perdimos día y medio. ¿Por qué lo comento? Porque en ese momento trataron de contactarme y no pudieron. Porque llego, nadie me dice, me habla el director de marketing de esta empresa, guatemalteco, y me dice, tenemos un problema. Fíjate que tu socio, que se ostenta como el dueño, ¿sí? Puede ser director general, pero él se ostenta como el dueño, le contestó lo siguiente a nuestro jefe. Le dice, señor Renato, muchas gracias. Yo estoy acostumbrado a viajar con todo pagado y en primera clase. Me imagino que ustedes requieren ahorrar gastos y pues muchas gracias, seguimos trabajando. Para cuando yo había bajado el avión ya habíamos perdido la cuenta, ya no teníamos la iguala que estábamos diciendo, había un documento diciendo que todo lo que se hacía mal, porque a fin de cuentas había un contrato, ¿no? Él tampoco podía de alguna manera corrernos, entre comillas, si no justificaba los errores, pero vaya, la verdad es que yo hubiera hecho lo mismo, ¿no? Pero bueno, realmente regreso a México, terminé el viaje. Son de esos viajes donde te pagan, pero regresas sin un peso, porque todo te lo gastas allá, pues ya estás allá, ni modo que no visites, ¿no? Entonces, esa es la realidad, ¿no? Y barato no era, pero pues así es, vas viaticado y de repente dices, bueno, ¿qué carajos me gasté 100,000 pesos, ¿no? Si según yo iba yo de invitado. Entonces, regreso, hablo con él, a fin de cuentas, él me enseña un documento donde dice, checa todos los errores que tuviste, y por eso perdimos la cuenta. Le enseño el teléfono y le digo, ve lo que dice el director de marketing, o sea que, porque el director de marketing de aquel lado estaba en problemas, porque al bajarnos del barco, yo le manejaba casi 9 cuentas de diferentes países, de sus redes digitales, ¿sí? Teníamos más o menos, en aquel momento, más o menos 5 millones de seguidores en sus redes y un alcance de aproximadamente 40 millones mensuales. Entonces, era una muy buena cuenta, honestamente. Entonces, él estaba más preocupado, el director de marketing, porque yo me fui, pero al dueño le valió. Dijo, oye, todavía que lo estoy invitando y que le estoy mandando un boleto de avión a su oficina, me dice que no, gracias, porque no lo mandé en primera clase. Cuando el otro tipo no necesita, O sea, dijeras, bueno, la verdad es que sí, que quería, no, era un tipo con mucho dinero y que podía hacerlo. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje? Yo creo que es importante, si ya estamos hablando de anécdota y de historia, pensar en que necesitamos socios
que aporten no solamente dinero. O las reglas se ponen claras y el dinero tiene una justificación y me permites actuar y operar, y si yo te estoy retornando, el proceso de retorno de inversión es positivo, déjame seguir trabajando. En mi caso no lo hice, en mi caso ahí se cerró la empresa, me dijo, ¿quieres quedarte con el título? Quédate, la verdad no me interesó. Regresé a la agencia, volví a tomar la agencia, busqué socios que hoy operativamente me generan valor, Félix, Luis, el otro Luis, armamos la revista Dinero y Negocios, ¿sí? Que a fin de cuentas traía clientes arrastrando desde Mundo Ejecutivo, después Business Class, y hoy los tengo en Dinero y Negocios, ¿sí? Fue muy complicado porque sí no había ese músculo económico para sacar lo que en su momento se requería, como eran cosas tal vez simples, pero pues que cuando las tienes puestas por una persona, no importa, ¿no? Y eran 7 computadoras, 12 personas en una nómina, y bueno, pues fue empezar de cero, creamos Dinero y Negocios, Mercatotal a fin de cuentas lo tenemos hoy en este nivel de impactos, generamos 2 revistas, pero fue empezar de cero, o sea, de cero, de pedir 10,000 pesos prestados para poder comprar una computadora, me quedé con muchas deudas. Yo era el director general. Si la empresa cerró, y cerró con deudas a una imprenta, me tuve que aventar muchos tiros. Honestamente, decirles que pagué o que quedé pobre por eso, tampoco sería, o sea, sería mentirles, no es cierto. O sea, no fue por ahí. Pero sí fue un tema de 1 o 2 años de juicios, demandas, etcétera, porque a fin de cuentas, yo era la cara, la empresa cerró, acabó pagando lo que tenía que pagar. ¿Cómo lo pagó? Pues con los mismos activos que teníamos, ¿no? Las mismas computadoras, los servidores, etcétera. Y con eso, pero fue empezar de cero, ¿sí? El aprendizaje que yo quiero transmitir hoy es, sí, estar en un área de confort y salir de ella para emprender, creo que es lo mejor que pude hacer, porque hoy no me arrepiento. En aquel momento sí era darse de topes, sí era decir, tenía un sueldo de 80 y tantos mil pesos, me decían que era muy poco para lo que yo hacía, hoy lo extraño, pero o sea, en aquel momento me convencieron de que hacía mucho más y que cómo era posible que un director de expansión ganara 140 y uno de Mundo ganara 80. Entonces, creo que esa parte no me arrepiento, a esa parte los invito. Hay que salir del área de confort, sí hay que moverle. En mi caso particular, el error y el fuck up que me tocó platicarles fue, si las reglas no están claras, te arriesgas a no tomar las riendas de tu destino. Yo fue lo que hice, no confié en mí, honestamente, no me puse al frente, no me vendí como un dueño y a él como un inversionista, que es lo que en realidad éramos. Entonces él se vendió como dueño, él tenía ese contacto, esa relación y tenía ese poder, esa es la realidad. Él cerró una oficina, él vendió las computadoras, porque los leasing y muchas de esas cosas estaban a nombre del inversionista. Entonces, creo que eso es lo que les puedo transmitir. Creo que estos 6, 7 minutos que me están otorgando, pues sí son un fracaso bastante duro. Ahí los que pudieran calcularle en pesos lo que se perdió o lo que le cobrábamos de igual a este cliente, que ya podrán imaginar, no era nada pequeño. Y bueno, hoy con ellos dos, en serio, Mercatotal, los que nos siguen por ahí, creo que se dan cuenta que vamos bien. El marketing digital hoy nos mantiene a flote. Las revistas y el esquema del branding sigue siendo parte de este networking sobre el cual Mercatotal y Dinero y Negocios se mantiene. Creo que hubo un cambio de paradigma en los medios. Ya no hay esas cuentas de 10, 15 millones de pesos. Ya no existen. En la parte del marketing digital, lidias con todos los que creen que saben de marketing digital, como el tipo que le salió en su misma segmentación, Ozzy Osbourne y el Rey Carlos, ¿no? Entonces, pues por esto, esta imagen es el típico cliché, ahí sí se aguantan, yo sí soy generación X, ojalá fuera más millennial, pero en los X estamos muy identificados con esto, sí, me ha tocado en más de una ocasión
Y bueno, pues realmente muchas gracias. Creo que soy Daniel Pérez Alamillo. Espero no haya más focos. Voy a